Explora los misterios del árbol que guardaba secretos. Un relato donde un árbol milenario es el custodio de historias y verdades olvidadas. En una aldea donde las raíces del pasado y el presente se entrelazan, descubre junto a Lysander, un joven estudioso y curioso, los secretos que se ocultan en las profundidades de un bosque antiguo. Acompaña a Lysander en su viaje de descubrimiento, donde cada hoja y rama del árbol ancestral susurra cuentos de tiempos pasados, desvelando lecciones de vida, conflictos olvidados y sabiduría escondida. Están preparados para adentrarse en el árbol que guardaba secretos y desentrañar los enigmas custodiados por sus ramas centenarias en una travesía que te llevará a las raíces mismas del conocimiento y la historia. En el corazón de una aldea rodeada por un bosque ancestral, se erguía un árbol tan antiguo que sus raíces parecían entrelazarse con las mismas fibras del tiempo. Este árbol, conocido entre los aldeanos como el árbol que guardaba secretos, era el custodio de historias que se perdían en la bruma de las eras. Lysander, un joven habitante de la aldea con una sed insaciable por el conocimiento, había crecido bajo la sombra de este árbol imponente, fascinado por las leyendas que lo rodeaban. Se decía que el árbol había sido testigo de la fundación del mundo. Sus ramas susurraban con voces del pasado, ofreciendo consejos y visiones a aquellos que sabían escuchar. Desde su más tierna infancia, Lysander sentía una conexión especial con el árbol. Pasaba horas en su compañía, leyendo antiguos manuscritos o simplemente meditando bajo su follaje, sintiendo como si las historias y los secretos del árbol se infundieran en su ser. El árbol se alzaba en el centro del bosque, dominando el paisaje con su presencia majestuosa. Su tronco era grueso y retorcido, cubierto de musgo y líquenes, signos de su antigüedad. Sus ramas, robustas y extendidas, formaban un dosel que parecía tocar el cielo, mientras sus raíces serpentinas se hundían profundamente en la tierra, como si buscaran abrazar el corazón del mundo. Las historias contadas alrededor del fuego hablaban de cómo el árbol había sido consejero de reyes y refugio de sabios, cómo sus hojas habían sido testigo de pactos secretos y amores prohibidos, y cómo su corteza llevaba las marcas de antiguas batallas y alianzas olvidadas. Lysander creía que el árbol poseía la clave para entender no solo la historia de su aldea, sino también las lecciones esenciales de la vida y la naturaleza. Su intuición le decía que había más en el árbol que simples leyendas y relatos folclóricos. Parecía que el árbol guardaba un núcleo de verdad profunda, un conocimiento que podía revelar los misterios del universo y el tejido del tiempo. Movido por este sentimiento, Lysander decidió emprender una misión para desvelar los secretos del árbol. Estaba convencido de que, de alguna manera, podía comunicarse con el espíritu del árbol, descifrar sus susurros y revelar los secretos ocultos en sus anillos centenarios. El árbol que guardaba secretos no era solo una maravilla natural para Lysander, era un enigma vivo, un libro por escribir, y él estaba determinado a ser el autor de su desciframiento. Lysander comenzó su misión con un corazón lleno de preguntas y un espíritu ansioso por descubrir los secretos que el árbol guardaba. Cada día, al amanecer, se dirigía al corazón del bosque, donde el árbol se alzaba
como una centinela del tiempo. Con los primeros rayos de luz filtrándose a través del dosel, Lysander se sentaba al pie del árbol, su espalda contra el tronco rugoso, y cerraba los ojos para sintonizar con el pulso silencioso del árbol. Sentía como las historias del pasado vibraban dentro de las raíces y se elevaban a través del tronco, ramificándose en sus pensamientos y sueños. Día tras día, el joven estudioso buscó establecer un diálogo con el árbol. Utilizaba métodos antiguos, desde rituales aprendidos en los manuscritos de la aldea hasta meditaciones profundas, intentando atravesar el velo que separaba su mente de la conciencia del árbol. Su dedicación era tal que las estaciones cambiaban a su alrededor, transformando el bosque, pero su determinación permanecía inquebrantable. Con el tiempo, Lysander empezó a percibir cambios sutiles en su entorno cuando estaba cerca del árbol. Los animales del bosque se acercaban más y las plantas de la cercanía parecían florecer con una vitalidad inusual. Era como si su presencia y esfuerzos por comunicarse estuvieran sincronizando su propia energía con la del árbol. Un atardecer, después de muchos meses de intentos incansables, ocurrió un suceso extraordinario. Mientras Lysander se sumergía en una meditación profunda, su conciencia se deslizó hacia un estado que no había experimentado antes. De repente, se encontró en un plano de existencia donde el tiempo se desplegaba como un tapiz ilimitado, mostrando eventos pasados, presentes y futuros en una danza simultánea de causas y efectos. En este espacio atemporal, Lysander vio cómo el árbol había sido testigo y participante en los ciclos de la vida, desde el nacimiento de la aldea hasta los días actuales. Cada hoja, cada rama, cada raíz contaba una historia diferente, desde celebraciones de nacimiento hasta rituales de muerte, desde años de abundancia hasta temporadas de escasez. Las visiones revelaron que el árbol no solo guardaba secretos del pasado de la aldea, sino que también contenía la sabiduría de la tierra, el agua, el aire y el fuego. Lysander comprendió que el árbol era un punto de conexión entre los elementos, un conducto entre lo terrenal y lo divino, custodiando conocimientos que iban más allá de la historia humana, tocando las verdades fundamentales del mundo natural y el universo. Esta revelación marcó un punto de inflexión en la búsqueda de Lysander. Ahora entendía que su conexión con el árbol era más profunda y compleja de lo que había imaginado. No se trataba solo de descubrir historias olvidadas, sino de entender cómo estas historias se entrelazaban con los ritmos del mundo natural y cómo este sentimiento podía ser vital para el futuro de su aldea y más allá. A medida que Lysander profundizaba en su conexión con el árbol, comenzó a comprender que su relación con este ser antiguo era un viaje de ida y vuelta, donde él también impartía sus propias experiencias y percepciones al árbol, enriqueciendo el intercambio entre humano y naturaleza. Con el paso del tiempo, la comunicación entre Lysander y el árbol se hizo más fluida y reveladora. El joven no solo escuchaba las historias y observaba las visiones del pasado, sino que también empezó a recibir intuiciones sobre el presente y vislumbres de futuros posibles. Estas revelaciones no eran fijas ni absolutas, más bien se presentaban como hilos de posibilidades tejidos en el vasto tapiz del tiempo, influenciados por acciones y elecciones. El árbol, actuando como un guardián de la sabiduría ancestral, comenzó a mostrar a Lysander
cómo los secretos que guardaba tenían relevancia en el mundo contemporáneo. Le reveló patrones naturales, ciclos ecológicos y conexiones entre los seres vivos que podían ofrecer soluciones a problemas actuales, desde cómo sanar tierras enfermas hasta formas de vivir en armonía con la naturaleza. Lysander, armado con este conocimiento, se convirtió en un mediador entre el árbol y su aldea, transmitiendo las enseñanzas y advertencias que recibía. Narraba cómo el árbol había asistido a la aldea en tiempos antiguos, ayudando a sus habitantes a superar desafíos y conflictos, y cómo podía seguir siendo una fuente de guía y sabiduría. En una de sus meditaciones, el árbol le mostró a Lysander un secreto que estaba profundamente enterrado en sus raíces, un manantial subterráneo de agua pura, desconocido para los aldeanos, que podía aliviar la sequía que había empezado a asolar la región. Este descubrimiento no solo reafirmó la conexión vital entre el árbol y la comunidad, sino que también demostró la importancia de escuchar y aprender de la sabiduría de la naturaleza. La relación de Lysander con el árbol se transformó en una amistad profundamente espiritual y existencial, donde cada uno contribuía al crecimiento y entendimiento del otro. Lysander enseñó al árbol sobre la humanidad, sus sueños, sus miedos y sus esperanzas, mientras que el árbol impartía lecciones sobre la interconexión de todas las formas de vida y la importancia de cada elemento en el equilibrio del ecosistema. Este intercambio culminó en una experiencia donde Lysander y el árbol compartieron una visión unificada del mundo, un momento de profunda claridad donde el joven vio el mundo a través de los ojos del árbol, percibiendo la intricada red de vida, energía y destino que unía a todos los seres y elementos del planeta. En la culminación de su jornada junto al árbol, Lysander experimentó un momento de extraordinaria revelación, un punto de inflexión donde los secretos largamente custodiados por el árbol se desplegaron ante él con claridad abrumadora. Bajo la luz del crepúsculo, mientras el cielo se teñía con los colores del ocaso, Lysander se encontró en un estado de conciencia expandida, fusionando su mente con la del árbol. En esta unión, las barreras entre el tiempo y el espacio parecían disolverse, y Lysander fue llevado a través de un viaje visual y sensorial que trascendía las limitaciones humanas. Vio la historia de la Tierra desplegarse, desde sus inicios tumultuosos hasta el presente, y cómo el árbol había sido un testigo silencioso de la evolución de la vida. Las visiones se profundizaron, revelando cómo cada ser y cada elemento en el planeta estaban interconectados en un delicado equilibrio, cada uno cumpliendo un papel vital en el mantenimiento de la vida y el ecosistema. Las historias secretas que el árbol guardaba eran narrativas de civilizaciones antiguas, de culturas que habían entendido y respetado la sacralidad de la naturaleza, viviendo en una armonía que la modernidad había olvidado. Lysander vio cómo estas sociedades antiguas interactuaban con el árbol, aprendiendo de él y protegiéndolo como un ser sagrado. Pero la revelación más impactante llegó cuando el árbol le mostró a Lysander los posibles futuros que se ramificaban a partir del presente, dependiendo de las decisiones y acciones de la humanidad. Vio senderos de esperanza y luz, donde las sociedades aprendían a volver a conectarse con la naturaleza, restaurando el equilibrio perdido y viviendo en un nuevo renacimiento de comprensión y respeto mutuo.
Sin embargo, también vio caminos oscuros, marcados por la continuación del descuido y la explotación del mundo natural, que llevaban a futuros donde la belleza y la diversidad de la vida se veía drásticamente reducidas. Estas visiones alternativas del futuro sirvieron como una advertencia y un llamado a la acción para Lysander, mostrándole la importancia crítica de su misión y la necesidad de compartir la sabiduría del árbol con el mundo. A través de esta experiencia profunda, Lysander no solo recibió el conocimiento ancestral guardado por el árbol, sino que también se le confirió la responsabilidad de actuar como un puente entre el pasado y el futuro, llevando las lecciones aprendidas al corazón de su comunidad y más allá, para influir en el curso de la historia y fomentar un legado de armonía entre la humanidad y la tierra. Después de su profunda experiencia con el árbol, Lysander regresó a la aldea transformado, portando no solo conocimiento ancestral, sino también una visión clara de la interdependencia entre la humanidad y el mundo natural. Se convirtió en un defensor de la sabiduría del árbol, compartiendo con su comunidad y cualquiera que quisiera escuchar las historias, lecciones y visiones que había recibido. El legado de Lysander, impulsado por su conexión con el árbol, comenzó a germinar cambios en la aldea y sus alrededores. Las personas empezaron a ver el bosque y el árbol no como meros recursos o reliquias del pasado, sino como esenciales para su bienestar y su futuro. Se iniciaron esfuerzos para proteger el bosque, restaurar áreas dañadas y revivir prácticas que vivían en armonía con la naturaleza. Con el tiempo, la historia de Lysander y el árbol se convirtió en un símbolo de la relación renovada entre los aldeanos y su entorno. Las enseñanzas del árbol, transmitidas por Lysander, inspiraron una nueva era de respeto y colaboración con la naturaleza, influenciando decisiones comunitarias y personales, desde la gestión de los recursos naturales hasta la educación de las nuevas generaciones. Así, el árbol que guardaba secretos dejó de ser una entidad solitaria para convertirse en el corazón de una comunidad revitalizada, donde los secretos antiguos y la sabiduría moderna se fusionaban para crear un futuro sostenible y esperanzador. La historia de Lysander no terminó con su descubrimiento, más bien marcó el inicio de un compromiso continuo con el aprendizaje, la enseñanza y la preservación del legado natural y cultural para las generaciones venideras. El árbol que guardaba secretos nos transmite una poderosa enseñanza sobre la importancia de escuchar y aprender de las antiguas verdades que la naturaleza conserva. A través de la conexión de Lysander con el árbol, aprendemos que el conocimiento y la sabiduría no se encuentra solo en los libros o en las palabras de los eruditos, sino también en el silencio de los bosques, en las historias inscritas en la corteza de los árboles y en el susurro de las hojas. Este relato refuerza la idea de que la humanidad y la naturaleza están profundamente entrelazadas, con cada acción y decisión humana afectando el equilibrio del mundo natural. Nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias vidas y elecciones pueden impactar el medio ambiente y la sociedad, instándonos a actuar con conciencia y responsabilidad. Nos enseña, además, que la preservación del pasado y la custodia de los secretos de la naturaleza son fundamentales para entender nuestro lugar en el mundo y para guiar el futuro hacia un camino sostenible y armónico. En la historia de Lysander
y el nuevo árbol, encontramos un llamado a valorar y proteger el legado del mundo natural, recordándonos que en sus raíces y ramas se hallan las claves para una convivencia equilibrada y respetuosa con nuestro planeta.